Ya estamos en directa, Dios me le bendiga a todos. Aquí, gracias a Dios, estamos para compartir lo que Dios nos da de gracia y de gracia poderlo compartir. Hermana Vilma puede saludar, hermano Marco, Ricardo. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Hoy vamos a seguir viendo la segunda lección con respecto a la homilética, cómo exponer el Evangelio, cómo ser el proclamador, el que anuncia. Lo importante es saberlo hacer cómo, en el modo que Dios quiere. Amén. Amén. Entonces vamos a estar hablando sobre el mensaje y el mensajero. Para esto les invito a abrir el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, donde la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién habló aquí? De acuerdo a lo que hemos leído, dice, y Dios habiendo hablado. Eso es homilética. Hablar, transmitir. ¿Ah? Ahora, el medio, ¿cuál es? El mensajero, en este caso, los profetas. Y en los tiempos finales, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ahora, tenemos que, con toda humildad, acercarnos a Dios y pedirle que nos guíe para poder transmitir lo que Él quiere que transmitamos y cómo Él quiere que transmitamos su palabra, su mensaje. Amén. Porque tenemos que saber dar en el blanco para poder decir no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere decir. Amén. Por eso es importante entender que quien es el que habla tiene que ser Dios. Amén. Y nosotros somos el medio que Él va a utilizar. Y gloria a Dios por todos aquellos que de verdad están respondiendo a este llamado de parte de Dios para disponerse y decir, Dios, úsame. Amén. Amén. Usa mi boca. Amén. Así que de todo corazón, pues, les felicito por esa actitud humilde de poder disponerse en manos de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 4 vamos a ver cómo por medio de la iglesia Dios empezó a hablar a través de sus siervos, sus hijos. Amén. Hechos capítulo 4, versículo del 9 al 13. A ver, ¿quién lo lee? Versículo del 9 al 13. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hasta el 13. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. ¿Qué podemos ver aquí? Cómo Pedro da el mensaje. ¿Y cómo lo hizo? El versículo 8 dice que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, él habló siendo enviado por Dios con un mensaje claro, específico. Dios, se vuelve a repetir, Dios habiendo hablado. Una vez que ya dio el mensaje, causó un efecto. A tal punto
a tal punto que no podían negar el mensaje y se pusieron a examinar quién había dicho el mensaje, cómo lo había dicho, amén, qué es lo que en otras palabras ha dicho y quién lo había dicho. Por eso dice el versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, y subraya ahí en su Biblia, le reconocían que habían estado con Jesús. Comunión con la palabra, como en la primera lección, ¿se acuerda? Reconocían no solamente lo que él había dicho, sino quién lo había dicho. Pedro y Juan, estos hombres, habían estado con el Verbo, habían caminado con el Verbo, tenían comunión con el Verbo, estaban saturados del mensaje. Amén. Amén. Y esto es importante, hermanos, que entendamos que tenemos que hacer una línea de separación entre el mensaje y el mensajero. Y saber discernir y reconocer, hacer una línea. Amén. Es como decir, por así decirlo, separar lo santo de lo bueno, no profano, sino de lo que no es santo en toda su plenitud. Amén. Porque nosotros somos hombres. ¿Cuál era aquí la vasija que Dios estaba usando? Pedro y Juan. Eran las vasijas. ¿Se acuerdan que en la primera lección les di el ejemplo como el micrófono? Yo le hablo el micrófono a la iglesia cuando predico o enseño. A la chiesa. Le hablo a la iglesia. Micrófono. Pero el instrumento es... El medio es el micrófono. El micrófono no habla. No. Los parlantes no hablan. Es la persona que habla. Dios habiendo hablado a través de Pedro y de Juan. Amén. Y estaban siendo reconocidos. Entonces ellos exponen la palabra, pero ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sabían, transmitían un mensaje de convicción, amén, de seguridad. No estaban ahí susurrando con temor, con miedo. No. El Espíritu Santo les llenaba de valor, de coraje santo, amén. Y ahora, ¿por qué es importante enfatizar este discernimiento? Porque ellos estaban siendo juzgados. Estaban siendo juzgados de lo que habían dicho y quiénes lo habían dicho. Y reconocieron que ellos estaban con Jesús. ¿Sabe? Eso es importante cuando Jesús, para que me sigan, Mateo 23. Mateo 23. Vamos a detenernos ahí, a hacer un paréntesis. Jesús hizo en una ocasión esto. Y esto es importante que entendamos. Porque se está juzgando el mensaje, amén, y quién lo está diciendo. Y en Mateo 23, mire lo que dice, el versículo 1. Léelo, Marco. Bueno, aunque in italiano leo. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno di osservare, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. ¿Te das cuenta? Jesús, mire el enseñamiento que está y cómo ahora está complementando el mensaje, pero no los mensajeros. Jesús aquí está complementando la enseñanza, lo que ellos dicen, como en otras palabras, le está dando un sello de aprobación. Le dice, en otras palabras, ellos eran una fuente solo de información, porque no lo vivían. Solamente informaban la ley, lo que tenía que hacer el pueblo, pero ellos no eran capaces de hacerlo. No lo vivían. Entonces Jesús viene y está haciendo una línea de separación entre el mensaje y los mensajeros. Está probando el mensaje y desaprobando a los mensajeros, que en este caso eran los fariseos. ¿Se da cuenta? Para que podamos entender lo que está sucediendo en el libro de los Hechos. Ellos están haciendo lo que hizo Jesús con ellos ahora lo están haciendo con los discípulos.
pero están reconociendo que ellos habían tenido comunión con Jesús. Dice, estos caminaron con Jesús, pero si son del vulgo, no son preparados. Y mírale con qué autoridad, amén, seguridad, amén. Pero una pregunta, Dime. pero en estos tiempos es posible haber mensajeros que en cierto modo impactan a las personas, pero no viven. No viven. Porque Por- hay ¿verdad? mucha gente, aparte de todos los apóstoles, todo eso, ¿no? Porque la gente se cree el mensaje que predican, ¿no? Pero también hay mucha gente que son teólogos preparados y todo, que saben del mensaje y saben comunicar el mensaje, pero ellos no lo viven. Ahora, esto es importante, por eso es que he hecho este paréntesis. Amén. Porque tenemos que entender y saber discernir y saber juzgar. Porque esto que estamos diciendo y cómo uno lo enseña, lo que uno dice y cómo lo dice, va a ser juzgado. ¿Me explico? Y entonces ellos, eso es lo que están haciendo, pero no podían negar que el mensaje y los mensajeros estaban de acuerdo, estaban en comunión, porque dice aquí que se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, que el mensaje que ellos decían llevaba integridad, verdad, con un testimonio vivo de la palabra. Ahora, para hacer esa línea de distinción entre el mensaje y el mensajero, podemos tomar como ejemplo, en este paréntesis que estamos haciendo, Filipenses, capítulo 1, Ricky, léelo. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, Lee fuerte. no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Te das cuenta cómo Pablo aquí está también haciendo esa línea de separación entre el mensaje y el mensajero? Dice, algunos predican por envidia. Están predicando, mire, pero por contienda, pero otros de buena voluntad. Unos lo hacen con sinceridad, otros solamente, porque hoy en día es terrible, pero estamos viviendo un tiempo de apostasía como nunca antes. Amén. Y Amén. nosotros tenemos que saber discernir esto. Pero una vez, podemos ver aquí, una vez que ellos reconocen, lean el versículo 20, el 19 y 20 lean. De Filipenses. Sí. De Hechos 4, donde estábamos primero. Ahora dejamos el paréntesis y seguimos en Hechos 4. Cuando llega el versículo 19 y el versículo 20 de Hechos capítulo 4, mire, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo, porque estaban siendo juzgados ellos, y estaban queriendo imponerle dejar de predicar, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué podemos ver ahí? El resultado de haber estado con la palabra. Había hecho un efecto tremendo. Tenían un testimonio de una sanidad y estaban muchos convirtiéndose al Señor, entendiendo el mensaje. Y los fariseos dicen, ustedes tienen que callar. Entonces, es importante que aquel que de verdad es llamado por Dios, que Dios está con su boca, ¿se acuerdan la primera lección? Dios está en la boca de todo aquel que llama. Amén. Con la boca de todo aquel que llama. Ellos dicen, no podemos nosotros callar. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos. Amén. La evidencia de haber sido testigos del mensaje,
de que Cristo era el Mesías, que había sido rechazado por el pueblo de Israel. Entonces, podemos ver que una vez que Dios habla, Dios habiendo hablado a través de Juan y de Pedro, era algo que no lo podían negar. Amén. ¿Y qué podemos ver en estos mensajeros? Un principio. ¿Cuál es el principio? De la lealtad. Amén. Amén. Estaban dispuestos a sufrir por causa del mensaje. Amén. Por causa del llamado que habían recibido de parte de Dios. O sea, no callaban. Esto es importante entenderlo, mis santos. O sea, pero también se aplica, digamos, a nuestro tiempo. Se aplica a No nuestro callar. tiempo. El verdadero amor a Dios, ¿qué dice? Es leal. Ellos estaban de verdad demostrando. Ahora, vamos a ver en 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Para profundizar un poco mejor sobre esto. Ellos estaban proclamando el mensaje. Cuando hablamos de proclamar algo, hablamos de un anuncio que tiene que... Capítulo 2, 1 y 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermano, cuando fui a vosotros, aquí está hablando Pablo, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. En otras palabras, no es que no tenía, como por decir así, palabras elocuentes, Pablo, o pensar cuál es la mejor manera, sino que él se propuso transmitir un mensaje, no con mucha elocuencia, no con mucha palabrería, sino quería es la sustancia. Muchas veces cometemos ese error, ¿saben? Cuando queremos transmitir el mensaje de la palabra de Dios, lo que cuenta es la sustancia, es lo que Dios quiere decir, no lo que yo quiero decir. Y Pablo se propuso decir, yo no quiero saber nada de ustedes. Por eso dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Porque el mensaje del Evangelio, la base, el fundamento, consiste en la muerte y la resurrección. Amén. Juan y Pedro estaban siendo encarcelados, perseguidos, en Hechos 4, porque no creían al mensaje de la resurrección de Cristo. No creían. No creían. Por eso que lo mataron a Jesús. Y él se está dirigiendo a su pueblo, a su nación. Entonces, podemos ver aquí que ellos no buscaban dar una elocuencia. Hoy como hoy se está cambiando el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio por medios, métodos de querer llegar a la gente sin la sustancia misma del Evangelio. Se estudia incluso esos métodos para poder llegar a tanta gente. Ahora tenemos que preguntarnos si los métodos que se están usando vienen de parte de Dios o de parte del hombre. Para mí viene de parte del hombre, porque la Biblia, el único medio que utilizó era la predicación por medio de la boca. La Amén. única que la Biblia enseña. Amén. Nada de espectáculos, de música, de... Bueno, la alabanza puede tener su impacto, ¿no? Porque la alabanza tiene poder, lo hemos visto. Sí. Pero el medio de transmitir el mensaje siempre era por medio de la predicación de los Pero apóstoles. incluso aún en la alabanza, hoy, triste decirlo, pero no es como letras y canciones que canten sobre la salvación, sobre lo que el Señor hizo por nosotros. A veces hay canciones que a Dios ni se nombran, no aparece ni el nombre de Cristo. O sea, tenemos que saber que estamos viviendo en los tiempos más peligrosos, creo, que la iglesia está afrontando son estos tiempos. Porque se coge mucha música, mucha letra del mundo. Para Un criticar concierto eso. van así. Sí. Dice, vamos a un concierto. Sí. Bueno, ¿qué vamos a...? Entonces, nosotros no tenemos que caer en el engaño, en el error de buscar entretener a la gente, sino la predicación confronta al pecador, confronta el pecado del hombre. Amén. De eso se trata la predicación. Amén. Y tiene que verse ese efecto.
Por lo tanto, nosotros tenemos que convertirnos en lo que la palabra de Dios nos llama, ser testigos. Testigos fieles, leales, verdaderos. Amén. Amén. Por eso es que Pedro y Juan dije, lo que hemos visto, oído, eso testificamos. Amén. ¿Y a quién vieron y oído? Ahora, ahí habla de comunión con el verbo, con la palabra. Si en verdad nosotros tenemos esa comunión, esa convicción, esa seguridad, amén, esa vivencia con el Señor, eso es lo que tenemos que demostrar y predicar en nuestra vida. Dime, Marco. Pero bueno, esto sinceramente pasa hoy día con la iglesia, porque Amén. mucha gente se aleja de la iglesia y te dice, por lo que yo he visto, por lo que yo he oído, non dan como una testimonianza lo que han visto, lo que han oído. Claro. Y hoy pasa muchas veces cuando tú le predicas a la gente, no, lo que yo he visto, ladrones, brujería dentro de la iglesia, todas las cosas, ya no quieren acercarse, no quieren escuchar el Es por eso que es importante que entendamos lo que acabo de decir. Estos son los tiempos más peligrosos que la iglesia está pasando, porque es el tiempo de la apostasía. Aquí estamos refiriéndonos solo al mensaje en lo que quiere decir. Ellos estaban diciendo, pero el ejemplo que ellos nos dan es que ellos daban sustancia. Amén. No usaban métodos, no usaban palabrerías. Amén. Como para decir, bueno, voy a hacer para una buena figura. No, para quedar bien. Para complacer un oído, otro oído. No, nada de eso. Para hacerse ver. Para hacerse ver. Muchas palabras, muchas cosas. No Sino que llegan al sol. ellos decían, y era el mensaje como tenían que decirlo, o sea, la sustancia es lo que cuenta. ¿Qué decir? Ahora, si yo tengo esa sustancia, es como que vamos a coger un jugo y solamente lo que nutre, lo que verdaderamente es sustancia, no lo tomamos, sino tomamos es lo que es el gabazo, cosas, que eso no nos nutre. Eso es lo que está pasando hoy, ¿ya? Entonces la gente no viene nutrida con la palabra de Dios, mientras que ellos se aferraban era a la sustancia. Ahora, si yo tengo la sustancia, yo tengo que ver ahora, eso tiene que ver con la hermenéutica, quiere decir el mensaje. El mensaje que tú has recibido de parte de Dios y que lo tienes claro en tu corazón. Pero la homilética tiene que ver el cómo decir lo que tú tienes que comunicar. Y buscar el medio y la manera de comunicarlo. Amén. Por ejemplo, si vemos en la Biblia, como predicó Isaías, era el medio que Dios estaba usando, el profeta Isaías, o el profeta Jeremías. Como Dios lo usó a Isaías, no lo usó de la misma manera a Jeremías, fue un caso diferente, ¿sí me explico? Y de esa manera hacía todos. Entonces, ahora, el predicador tiene que preocuparse en, una vez que tiene el mensaje en su corazón, pedirle dirección a Dios para saber llegar, amén, y que los otros puedan recibir el cómo decir el mensaje, amén, el cómo decir el mensaje. Pero para eso usted tiene que estar seguro que usted es llamado, que usted cuenta con la autoridad del Señor, amén. Entonces vamos a ver el otro punto, que es el mensajero, cómo decirlo, amén. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decir? Y esto tiene que ver como quién el que envía, que es el Señor. Amén. Busquen Marcos capítulo 16, versículo 15. Y otro busca Mateo. 16, 15. Otro busca Mateo 28 del 18 al 19. Marcos 16, 15. Lo leo. Amén, léelo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Ahora, ¿qué podemos ver ahí?
un mandamiento. ¿Para quién? Para toda la iglesia, ¿verdad? Amén. Un mandamiento para toda la iglesia. Pero en el contexto del 28 está más claro, porque ahí está hablando de la autoridad. Amén. ¿Quién lo lee el 28, Mateo 28, 19, 20? Por tanto, ir por... Duro. Perdón. ¿Qué dice Mateo 28, del 18 y 19 lee? Mateo 28. Sí, Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Antes, el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Un momento, ¿quién lo está diciendo? Jesús. Jesús. Está hablando Dios. Amén. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda. ¿Quién es el que está enviando? Dios mismo. Cuando se presentó. Ahora el 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dios ha hablado. Por tanto, y es Dios que está mandando. Es Dios que está enviando al mensajero. Amén. ¿Y quién le está confiando? Una autoridad. Una autoridad. Para que usted me entienda, hermano. Por ejemplo, en los gobiernos, el presidente es la máxima autoridad, ¿verdad? Pero el presidente tiene un vocero, ¿verdad? Que es el que anuncia. Así. Que es el que anuncia el plan del gobierno. Como en la antigüedad eran los heraldos. El rey le decía al heraldo. Y el heraldo iba a las plazas de las ciudades. Dice el rey. Lo que él era un vocero. Uno que anunciaba el mensaje del rey. Amén. Entonces la función del heraldo era que llegaba a la ciudad y todos se aglomeraban para oír al heraldo, porque llevaba un mensaje ¿de quién? Del rey. ¿Qué es lo que el rey mandaba a decir? Por lo tanto, no tenía que susurrar, dice el rey. No. Tenía que transmitir la autoridad del rey. Amén. Era la autoridad del rey. Él era la voz en ese momento del rey, en otras palabras. Amén. Y decía con firmeza, dice el rey, el que Dios llama, dice el Señor. Amén. Sí. No es tu mensaje, no es tu palabra, es el mensaje de Dios. Amén. Dios está hablando y tú tienes que decirlo con la autoridad de quien te está enviando. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir y estamos viendo en la palabra de Dios de Pedro, Juan, Pablo. Amén. Sin andar con rodeos, decir el mensaje como es. Una pregunta, ¿pero esa autoridad siempre es de Dios o es transmitida a la persona que va a transmitir el mensaje? Es una autoridad que Dios fida. ¿Cómo sería en español? Confía. No. Delega. Delega. Una autoridad que delega. Amén. Por eso dice el versículo 19, acabo de leer. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire lo importante y lo bello que es. Cuando usted trabaja para alguien, le delegan hacer algo. Pero su patrón está al lado suyo haciendo lo que usted hace. ¿Verdad que no? Acá en cambio el Señor dice, y yo estaré con ustedes. Lo precioso de Dios es que no solo te delega, no solo te da la autoridad, sino que Él va contigo. Por eso es que en la primera lección se acuerdan que aquellos que Dios llama, ¿qué le dice Dios a Moisés? Yo estaré contigo. Amén. A Jeremías, todo lo que te mande, dirás, porque yo estoy contigo. El mismo principio lo aplica en Mateo 28 y le dice,
va y, por tanto, y. Amén. Amén. Pero no tiene que ir cambiando el mensaje, queriendo, qué sé yo, para hacer una buena figura. No. Tiene que ir a la sustancia y decir lo que Dios te manda a decir. Amén. Y Dios dice, y yo no solamente te he confiado, y tienes que hacerlo con mi autoridad. Y tienes que confiar que yo estoy contigo. Amén. 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 Entonces, yo quiero que usted entienda que estamos hablando aquí del mensaje y del Mensaje. y del mensajero. Pero lo importante es que en esta parte tenemos que entender el cómo decirlo. Amén. Ahora, esto muchas veces influye por, a veces, el temperamento de las personas o la cultura también influye mucho. Amén. La cultura. Pero más allá de tu temperamento, de la cultura donde tú vives, lo importante es que tú sepas que tú eres enviado, que tienes la autoridad y que tienes que transmitir la sustancia. Amén. Tratar de ser específico, claro, que sea un mensaje entendible. Y Dios, porque tú puedes, como dijo Ricardo, ser un teólogo, saber mucho de la palabra, tener palabras en tu boca, elocuencia en tu boca. Amén. Pero puedes que de un buen discurso, un buen mensaje, pero quizás Dios no habló por tu boca. Porque quizás puede ser como los fariseos. Y Jesús le dijo, mire, hagan todo lo que ellos les están enseñando, pero no hagan como ellos porque dicen y no hacen. ¿Te das cuenta? Dios, en otras palabras, no nos manda a ser una fuente de información. Dios nos manda a ser testigos verdaderos. Amén. De eso consiste cuando se trata de transmitir el mensaje de Dios. Amén. Amén. De eso consiste. Como decía Marco, por eso es que hay muchos que hoy ya no creen. ¿Por qué? Es triste decirlo. Pero, y después dice, ay no, toman como pretexto, no juzgues. No. Estamos viendo cómo ellos han juzgado o no. Sí. Juzgaban el mensaje y el mensajero. Y el mismo Cristo y Pablo también hemos visto como ejemplo, hacen una línea de separación. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esto, hermano. Yo no puedo hacer de mi vida como hoy sucede, es triste decirlo, pero hay ministros que quebrantan las normas de Dios y después que las quebrantan, no solamente ellos mismos se descalifican a sí mismos en el ministerio, pero quieren seguir en el ministerio. Porque se oye de pecados inmorales grandes, aún dentro de la iglesia hoy en día. Sí. Y esto es lo que se cumple Jesús. No entran ni dejan entrar. Esa es la realidad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una responsabilidad. Y por eso a veces es difícil no... Hablando. Por eso a veces es difícil no decir, vamos a predicar, ¿no? ¿Por qué muchos callan? ¿Por qué muchos no predican? Porque tienen temor. Temor al hombre. Temor de ser señalados. ¿Y esa es la realidad o no? De ser avergonzados. Y otros en cambio... Yo en mi caso no es tanto que me critiquen o que diga que no se hizo bien o no, sino más que todo la responsabilidad con Dios, ¿no? Amén. Porque una cosa es Esto decir, asusta. decir, voy a dar algo intelectual, como decía usted, ¿no? Algo que tenga argumento, algo que tenga sexo. Ya, dice qué bonito predicaste, ya, pero en realidad Dios no ha hablado, entonces esa es una responsabilidad. Es una responsabilidad. ¿Dios habló o no habló? Mira, una de las formas, yo pienso, ¿no? Cuando uno dice juzgar al mensajero, el mensaje que él está dando. Y uno dice, ¿cómo puede hacerlo? Por decirte, ¿cómo yo puedo decir, pastor, que usted nos prediga la verdad?
puede ser que sea la verdad. Pero, como decía con los fariseos, que uno predica pero no hace. Entonces uno dice, ¿cómo puede, aunque no conociendo la vida que lleva el mensajero? Porque mira, hoy en la televisión uno puede escuchar muchos pastores. Pero por lo que me reguarda a mí, yo intento, ¿cómo decirte?, notar en qué método él se exprime. Si él quiere llegar a la gente, no sé si me explico, Sí, o si solo él quiere hacer una linda figura. Una linda figura. Una linda figura. Cuando uno, te hago un ejemplo, hay pastores o predicadores que ellos son, ¿cómo se dice? Convinti, ¿no? Son convencidos de lo que predican. Ellos son seguros de lo que predican. Tienen la firmeza de lo que predican. Pero hay otros que no son seguros de lo que predican. Solo quieren llegar con la palabra a la gente. Y yo creo que este es uno de los métodos que nosotros podemos utilizar para juzgar y para saber si uno como Pedro y como Juan, ellos llegaban a la gente con el mensaje. Amén. Porque ellos eran seguros de lo que predicaban. Así como Pablo cuando estaba delante del rey Agripa. Él era seguro de lo que decía, que me llamen loco, pero yo predico de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ahí Agripa dice, cavolo, con así poco tú quieres persuaderme, ¿no? Porque así que él Porque utilizó Pablo, su convicción de lo que predicaba Pablo. aparte de la convicción, contaba con un testimonio. Un testimonio. Él contaba con un testimonio vivo de lo que, porque él lo habían conocido tanto. Por lo tanto, al ver el cambio, la transformación y que lo que él decía iba acompañado con sus vidas, con su testimonio, esto causaba un impacto en las personas. Amén. Es importante esto, hermano. No podemos jugar a predicar. No podemos usar métodos. Si es que el método viene de parte de Dios, úsalo. Pero tienes que estar seguro que sea de parte de Dios. Amén. Porque Dios puede transmitir a través de... Mira, le dijo al profeta, le dice, anda a la casa del alfarero y te voy a hablar. Y vio al alfarero que estaba haciendo una vasija y después cogió y la destruyó. Y empezó a hacer otra. Le dice, va y dile a mi pueblo que yo puedo ser así. ¿Te das cuenta? Está usando una manera de transmitir un mensaje. O sea, le dijo, anda, cásate con una prostituta, una mujer infiel, para que entiendan que ustedes son infieles conmigo. Oye, me estoy explicando. Pero, mis amados hermanos, cuando vamos a transmitir el mensaje de la palabra de Dios, tiene que ser seguro de que tú tengas un mensaje de parte de Dios y buscar el método, la manera de saber cómo decirlo. No se trata de decir, sino de saber llegar. Amén. Tiene que ser un mensaje comprensible. Amén. Para que pueda ser recibido. Y tiene que ser un mensaje con convicción, sin temor, sin miedo. Amén. Con testimonio. Porque si no, solo hay religiosidad, nada más. Porque la gente ahora, digamos, hablando a nivel de los pastores, no predican a Cristo. Predican cualquier otra cosa menos a Cristo. Cristo siempre queda, quizás metan una o dos palabras, pero el resto no. Tanto que se roba. Ahora mire, aquí vamos a ver la obediencia. ¿Por qué? Porque ellos no solamente habían recibido por tanto sino que en la obediencia ellos tenían que hacer. Amén. Ellos tenían que transmitir vida, porque para ser un discípulo, tú primero tienes que convertirte en un discípulo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo tú puedes hacer un discípulo sin tú primero no convertirte y no ser un ejemplo vivo y viviente de ser un discípulo de Cristo? Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande. Sí. Amén. Es una responsabilidad muy... Ahora vamos a entrar a lo que es la predicación.
la predicación. Amén. Que es lo que tiene que ver con abrir tu boca y hablar. Abrir tu boca y hablar. Pablo le dice a Timoteo que no tema y que abra su boca. ¿Cómo es que yo tengo que predicar? Porque no se trata de predicar por predicar, sino cómo predicar. Y miren lo que dice la Biblia. Busquen 2 Timoteo 4, 2 Timoteo del 1 al 3. 2 Timoteo capítulo 4, versículo de 1 al 3. ¿Cómo tenemos que predicar? Porque hablar significa predicar. Lo leo. Pero ¿cómo vamos a predicar? Leer el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, si se da cuenta aquí, ¿cómo predicar? Dice que instes, quiere decir con urgencia, insistentemente. Amén. Que instes, quiere decir empuja, no te detengas. Amén. No tengas temor, no te hagas cobarde. Tienes que ser diligente, le está diciendo Pablo a Timoteo. Insiste, con insistencia, con frecuencia, una acción continua. ¿Y cómo es esta acción continua? Aparte de tiempo y fuera de tiempo, redarguye. O sea, tú tienes que predicar la palabra para confrontar el pecado en el ser humano. Que la palabra tiene que redar. No es tu palabra la que va a redarguir. No. Jesús le dijo a la gente, ¿quién me puede redarguir a mí del pecado? Jesús dijo eso. ¿Quién puede a mí redarguirme del pecado? Nadie, porque él era santo. Pero nosotros conocemos el corazón del hombre, que por naturaleza. Entonces, esta es la manera justa de predicar. Redarguye, reprende, dice. Exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. El principio de la perseverancia, porque la paciencia va con la mano con este principio de la perseverancia. Amén. Y dice con doctrina, o sea, tienes que prepararte, tienes que estudiar. No porque sabes 4 cosas ya, no. Es algo continuo, la preparación con el Señor. Ahora dice aquí, usa una palabra en el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué usa ahí la palabra? Curiosamente usa esta palabra concupiscencia. Quiere decir que a causa de la concupiscencia es que la gente quiere oír lo que ellos quieren oír. Amén. No es lo que Dios está diciendo, sino que se interesan a causa de esta concupiscencia oír lo que ellos quieren oír y no lo que Dios está diciendo. Amén. Amén. Tenemos que entender esto. Y dice la Biblia que quienes se amontonarán serán falsos maestros y que apartarán el oído de la verdad. Y dice, ahora, quiere decir que sí tenían la verdad, contaban con la verdad primero, pero se apartan, han dejado, y eso es lo que pasa hoy. ¿Verdad? Porque aquí está diciendo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, quiere decir que la tenían, contaban con ella, pero sabe que la han abandonado. Esa es la verdad. Esto es importante que entendamos. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones,
a obra de evangelista, cumple tu ministerio, tu servicio. Por lo tanto, disponerse a ser un predicador, a comunicar la palabra de Dios, es algo muy serio. Demanda mucha responsabilidad, consagración, entrega, porque te vas a convertir en la boca de Dios. Amén. ¿Me explico? Pero tienes que contar con un llamado. No puedes hacerlo, ni puedes predicar. Porque si aquí está diciendo cómo tienes que predicar, te está diciendo que redargullas, que corrijas, que exhortes. No lo puedes hacer susurrando, con temor, con miedo, con inseguridad. No lo puedes hacer así. No lo puedes. Amén. Esto es importante que nosotros lo tengamos. Está hablando de que tú tienes que ser un vocero, un heraldo. Amén. Un heraldo. Y gloria a Dios porque aquí tenemos tanto heraldo, ¿verdad, Ricky? Un heraldo. Marco, otro heraldo. Aleluya. Tenemos que convertirnos en heraldos. Amén. Porque ese es nuestro llamado. Dice el Señor. Si es que en verdad somos salvos. Amén. Amén. Tenemos este llamado. Por eso Pablo le dice a la iglesia que a nosotros se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque somos aquí en la tierra los heraldos de Dios. O sea que servimos para reconciliarnos con Dios. Hacer reconciliarnos reconciliarnos con Dios. Y eso es una gran labor, pero muy costosa. Amén, una gran responsabilidad. Entonces, el mensaje tiene que ser con claridad. Miren lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 9. A ver, léelo fuerte tú, Ricardo. Isaías 49. Vamos a ver cómo más se tiene que predicar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, no temas, predica, tiempo, fuera del tiempo, redarguye. Léelo el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Así se tiene que predicar en un lugar, dice, súbete sobre un monte alto y métete a susurrar con temor. No. ¿Cómo dice? Anuncia así, levanta fuertemente tu voz. Predicador, predicadora. Este es el modo justo de predicar. Tienes que no estar susurrando con miedo, temor, no. Tienes que, aquí dice, súbete, no temas. Alza tu voz, no temas. Y dice, en otras palabras, por decirlo así, a todo pulmón predicar. Grita, alza tu voz. Levanta fuertemente tu voz. Cuando usted levanta fuertemente la voz, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está gritando, por así decirlo, ¿o no? Sí. Bueno, estamos viendo cómo predicar. Esta es la manera que la palabra de Dios nos está enseñando. Por eso es que si usted ve Pedro, Juan, mire, le voy a dar un ejemplo en Hechos capítulo 7, cuando el primer mártir, Esteban, él comenzó a predicar a todo pulmón. ¿Y sabe qué hacían ellos? Se tapaban los oídos para no oírlo a Esteban. Pero no solamente esto lo hicieron a Esteban, sino que lo habían hecho con todos los profetas. Porque él les dice claramente, esto que están haciendo con otra palabra conmigo, lo han hecho con todos. Siempre resisten al Espíritu Santo. No saben oír, son incircuncisos de oído y de corazón. Y esto les dolía en el corazón. Y de la Biblia dice que se tapaban sus oídos. Miren, vamos a ver Hechos capítulo 7, verá. Esta es la manera de predicar, hermanos. No se trata de dejar una bonita figura y vamos a hacerlo elocuentemente en un método tan lindo. No. La palabra de Dios es clara, hermano. Y mire lo que dice. El versículo 54. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes
Hechos 7, 54, estoy leyendo. Sí. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno, dice, del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y no se callaba, seguía hablando. Versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Y el 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremedieron a una contra él. Pero si usted lee el contexto, el 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Se da cuenta? No solo se tapaban los oídos. Y él les dice de antemano, ustedes mataban a los profetas, todos. ¿Y qué hicieron con él? También lo mataron. Sí. Y no creas que le estaba susurrando, predicándole así. No. Él estaba a todo pulmón gritando. A todo pulmón estaba predicando. Esteban, le costó la vida. Le costó la vida. ¿A Pablo qué hicieron? En Listra. Lo dejaron medio muerto, creyendo que ya estaba muerto. A punta de piedra. Imagínense. Sin embargo, al otro día, yo creo, ahí es que Dios lo volvió a la vida. Y siguió predicando a todo pulmón. Hermanos, este es nuestro llamado. Amén. Este es. No se trata de bueno, vamos a buscar un método donde yo haga una bella figura y todo bien bonito. No. Pero también se trata de tener preparación. ¿No? Porque para aquí estamos preparándonos con qué. Siguiendo qué ejemplo. Siguiendo qué ejemplo estamos viendo. De los hombres que Dios llamó. Y cómo ellos hicieron. Pero ellos tenían claro qué es lo que iban a decir y cómo decirlo. Sin miedo. Amén. Eran directos. Que no puedo predicar algo que no conozco. Amén. Tengo que prepararme para predicar algo, porque si no lo conozco, ¿qué cosa voy a decir? No puede. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver en 1 Corintios. Yo sé que capítulo 14, versículo 9. Sí. Lo leo. Sí. Así también vosotros, si por la lengua tuviereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ah, sí se da cuenta. Ahora, aquí está hablando del don de lengua, pero en lo aplicativo lo podemos aplicar a la predicación. Amén. En lo aplicativo. Quiere decir que nosotros cuando vayamos a predicar, nuestra prédica tiene que ser bien comprensible para que pueda ser recibida. Y el efecto que cause, como le hizo el de Esteban, eso es problema de Dios. Amén. Amén. Nuestro deber es predicar como Dios nos manda. De ahí que te caigan a palo, de que te peguen. A mí un cierto hermano una vez me dijo, porque a mí en la estación central estaba predicando y me cayeron a golpes. Me dijo, usted no tiene la unción, por eso le pegaron. Y yo me quedé así, ¿no? O sea que cuando a Pedro le dieron una buena paliza con Juan, no tenía unción. No. Ese era el resultado de haber estado en comunión con la palabra y de ser verdaderos testigos. Y cuando lo apaleaban a Pablo, no, hermano, no confundamos. Pero pastor, uno que tiene sabiduría y un hermano viene y te dice así, sabe que él habla porque no tiene conocimiento de la palabra, porque también, si uno tiene un mínimo de conocimiento de la historia, de la palabra de Dios o de los hombres que Dios ha llamado, uno ya súbito se da cuenta. O nadie de los apóstoles se escapó, nadie. Yo creo que nadie murió por, ¿cómo se dice? Viejez, nadie, todos lo mataron. Estamos viendo quién nos espera responder al llamado de Dios para predicar. No consiste solo en tener el mensaje claro en el corazón, sino saber cómo decirlo
Y de ahí Con permiso, ¿sí? siempre causará este efecto. Unos se van a rabiar, se van a enojar, pero otros van a arrepentirse y otros te van a aceptar. Amén. Mire, hermano, porque esto tiene que estar en nuestro corazón. Amén. Los resultados dependen de Dios. Amén. Amén. Los resultados dependen de Dios. Nuestro deber es saber responder al llamado. Porque el que nos llama es Dios. ¿Se acuerdan cuando se le apareció un ángel al centurión en Hechos de los Apóstoles? Y le dijo, anda y llama a un hombre que se llama Pedro. Él te dirá lo que tú tienes que oír. Sin embargo, Pedro estaba orando y ustedes saben la historia en el libro de los Hechos. Cuando él llega a la casa de este hombre, ¿verdad? Él le dice, yo no te mandé a llamar. Dios te llamó. Porque tú tienes algo, un mensaje para mí. que comunicarme. Estamos viendo el mensaje y el mensajero. ¿Y qué hace Pedro? Comienza a abrir su boca y a hablar y a dar testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y mientras estaba hablando, dice que ellos estaban oyendo atentamente a lo que decía Pedro, pero no a lo que decía Pedro, sino a lo que decía Dios a través de Pedro. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que si cuando las almas llegan a los pies de Cristo, no es porque oyeron al pastor o al predicador, sino que oyeron a Dios. Amén. Dios ha hablado. Y el medio que ha usado puede haber sido, no importa, cholo, blanco, feo, rubio, mujer, hombre. Dios ha hablado. Amén. Amén. Yo no me convertí al Señor porque un día oí a un hombre, sino porque oí a Dios. Amén. Así es. ¿Está claro? Y mire, mientras Pedro seguía hablando, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro dijo, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. O sea, Pedro no tenía claro, y por eso que los judíos empezaron a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho en Hechos 1:8, ustedes me serán testigos hasta los confines de la tierra, empezando desde Jerusalén, desde casa, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y ellos creían que solo entre ellos. Y Dios empezó a mover hasta ángeles. Miren, ¿por qué? Porque para la religión judía, ellos era en mente, miren lo que hace, el efecto que hace la religión, la religiosidad. Corrompe, daña, cierra la mente. Ellos decían, ay, no podemos comer con los gentiles porque nos contaminamos. Ay, no podemos entrar a la casa de un gentil, no. ¿Se da cuenta? Y hasta le hicieron una reunión a Pedro por haber entrado en casa de Cornelio. Y Cornelio, ¿se da cuenta? Y viene Cornelio y dice, pero no, si Dios mismo me llamó. Y cuando estaba yo predicando, dice, descendió como en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Y ahora comprendo que Dios no hace así de personas. ¿Quién soy yo para impedir que ellos se bauticen? Y los bautizó. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Nosotros tenemos que entender, amén, que tenemos que abrir la boca y predicar sustancia, palabra de Dios. No tanta palabra de Dios. Amén. Nuestra, evitemos poner lo nuestro y seamos claros y concisos. Amén. ¿Está claro, hermano? Sí. Entonces, ¿cómo? No solamente no tenemos que temer. Alza tu voz y no temas. Ponte en un espacio alto. Predica ¿con qué? Con seguridad, con convicción. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Así se predica. No se predica susurrando, con miedo, con inseguridad. No. Se predica con convicción. Amén, Ricardo. Amén. Amén, Marco. Amén, amén. Gloria a Así Dios. tiene que ser. Ese es el modo. Y saber guardarte para Dios. Vivir lo que predicas. Amén. Amén. Vivir lo que predicas.
para ser un modelo vivo. Amén. Vamos a ver, bueno, ya estábamos viendo los resultados. Ya estábamos viendo los resultados, que se los dije rápidamente así, ¿no? Pero tenemos que tener en claro que no somos nosotros los que hablamos. Vamos a concluir con esto, Mateo capítulo 10, rápidamente. Amén. El anuncio tiene que ser claro, preciso. Cuando usted compra el periódico, ¿qué es lo que sale en la primera página? Titulares. Los titulares, ¿sí o no? O sea, lo más importante, ¿sí o no? Lo más importante. ¿Sabe qué es lo que cuando Dios nos manda a anunciar el Evangelio? Cristo viene. Tiene que ser de una manera que sea llamativa, que llame la atención, que cause impacto, curiosidad, que la gente diga, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un anuncio del Rey de Reyes y Señor de Señores, la noticia más urgente, que todo mundo tiene que saber. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Por eso que cuando ellos se pusieron de pie, ¿dónde se pusieron? En el templo a predicar. Y no había otro lugar más público para ellos, que era ese. Ni más alto. Y alzaban la voz y predicaban. Miren lo que dice, lea Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. A fuerte voz. 19 y 20. A ver, aquí estamos. Mas, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Dios ha hablado, Dios sigue hablando. Amén. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar seguros que Dios está con nuestra boca. Amén. Tener comunión con la palabra. Amén. Ser testigo de esta palabra con nuestra vida, hechos y palabras, prédicas. Y tener el modo justo para hacerlo. Amén. Como lo estamos aprendiendo a través de qué? Del ejemplo de su palabra. Porque aquí estamos hablando y viendo de ejemplos que han quedado como huellas para que nosotros podamos seguirlas. Amén. Este es el modo justo. Y tratemos de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, hermano. Amén. No es un juego predicar la palabra de Dios. No es un juego. Es algo muy serio. Con temor y temblor. Entonces tenemos que aprender a oír, oír la palabra de Dios. Qué bueno que Dios sigue hablando. Una de las cosas que Hechos capítulo 2, versículo 37. Perdóneme que le dije que con esto iba a terminar, ahora con esto sí. Hechos. Hechos 2. 2:37. Leo del 36 al 37. Ok. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Amén. Amén. Y ahí Pedro los invita al Arrepentimiento. al arrepentimiento, el 38. ¿A quién oyeron ellos? ¿A Dios o a Pedro? Adiós. A Dios. Si se da cuenta, Dios sigue hablando. Dios habiendo hablado. Amén. Ahora, ¿el mensaje era claro, sí o no? ¿Era impactante, sí o no? Era lo que ellos habían vivido. Ahora, una de las cosas que, vuelta se los voy a recordar, y es que antes, lo que de verdad daba una aprobación, una confirmación cuando uno predicaba, eran los amén. ¿Sí o no? Amén. Y sabe que
uno predicaba y lo que fluía del pueblo, amén, amén. No hay otra palabra mejor para confirmar que usted está oyendo a Dios. Amén. No hay otra palabra. Pero se ha sustituido el amén por los aplausos. ¿Qué dice esto? Bueno, ¿qué estamos? Aprobación. ¿Dando un show? ¿Ah? ¿O estamos predicando la palabra de Dios? Con esto es un show. ¿Qué estamos? ¿Agradando a la gente? Entendamos, hermanos, ¿que es la iglesia reunida o es un espectáculo que se ha reunido? Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que estas cosas son cosas que han entrado del mundo a la iglesia, que antes no existían. No se podía. Que antes no existían, hermanos. Lo que confirmaba que tú estabas oyendo a Dios y estabas recibiendo la palabra era amén. Era amén. Te compungías, llorabas, caías postrado. Hoy parece que cuando los oídos se endulzan de oír algo que es bonito, es la boca que hay que abrir. Es la boca que hay que decir, amén, yo recibo esa palabra, yo la acepto. Dime, Marco. Pero, pastor, aparte que el pueblo puede ser que por falta de conocimiento o entendimiento hace esto, pero hoy en las predicaciones se escucha de los pastores un aplauso para el Señor. Sí. Perdón, pastor, pero la gente dice así. Es la verdad. Es la Y todo el pueblo aplaude. Se acostumbra. Por eso que la gente no es que solo el pueblo se levantó un día, se van a la iglesia y aplauden, sino que son los predicadores que para mí han acostumbrado a esta manera. Ahora tenemos que, por eso estamos aquí, para volver a la palabra. Amén. Cuando usted esté escuchando la palabra, si usted la está recibiendo, usted diga amén. 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 ¿Qué Amén. tiene que decir? Amén. Amén. Pero fuerte. Amén. Fuerte. Como negro. Como- Amén. Amén. Creo que de todo corazón Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Así es. ¿Cómo tenemos que predicar entonces? Fuerte. Fuerte, con gran voz. Con todo ¿Con el qué mundo. más? ¿Con qué más? Venciendo la cobardía, no Sin temer, miedo. Sin sin miedo. miedo. Sin miedo. ¿Con qué más? Con Con convicción. con claridad, debe ser comprensible. ¿Qué más? Con Convicción. con convicción. ¿Y cómo que tenemos que recibir la palabra? Diciendo, Amén. Amén. no aplausos, amén. Amén. Amén, Gloria a hermano. Dios. Porque no estamos para entretener a nadie. Amén. Y los resultados los da Dios. Y aunque cuando se aplaude parece mentira, es un momento que se entretiene. La mente, lo que estaba concentrada, ya se entretuvo. Se fue por otro lado ya. Hay que decir amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, algo que aclarar? Aquí en el bosqueo que mandó son dos. Lo he, No. Pero si quieres añadir algo, No, de ahí mismo. no, es una pregunta porque aquí dice pone la referencia a la predicación, ¿no? Ahí ve que pone en griego, la leo, ¿no? El griego, ¿no? Ujú, Y del griego, queruso, ¿no? ujú. Que es vocero y heraldo, ¿no? Es que mira, de la palabra queruso significa hablar. Ujú. ¿Ya? Y querumía tiene que ver con la sustancia de lo que tú estás hablando, del mensaje. Entonces, cuando la Biblia dice que prediquemos, que hablemos, está usando la palabra querub, que significa hablar. No sería la leo, no. No. No, porque aquí. No. ¿Qué significa hablar? Predicar. ¿Cómo vas a hablar? Predicando. Amén. Pero ¿cómo tienes que predicar? Como lo hemos visto. Amén. Entonces ese es el querub. Querub de la lengua significa hablar.
predicar. ¿Ya? Amén. Y la otra palabra es la sustancia. Amén. Y eso es importante que lo entendamos. Dios quiere que prediquemos, pero sustancia. Palabras comprensivas. Amén. Comprensible. ¿Está claro? Amén. Y bueno, espero de todo corazón que esta enseñanza nos ayude, nos llenen de coraje santo para predicar su palabra y no callar. Y recordemos la palabra que Dios le decía, que Pablo le decía a Timoteo, no temas. Amén. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Esto es algo continuo, todo un siempre. Amén. Sí. Predicando la palabra de Dios. Marco, ora, por favor. Padre Santo, noi ti ringraziamo infinitamente per l'opportunità di essere qui questo pomeriggio studiando la tua parola, Signore. Sí, Padre. Tanto importante questo studio, Padre Santo. L'importanza di come dare il messaggio che tu metti dentro di noi, Padre Santo. Aiutaci, Signore, a migliorare nella nostra predicazione, a migliorare nel nostro parlare, Signore, che questo studio possa essere di edificazione per noi, per la Chiesa e per tutti quelli che ci stanno ascoltando, Padre Santo. Sí, Padre. C'è tanta urgenza, come diceva Paolo, di predicare rimanendo fermi, stabili nella sana dottrina, esortando, predicando la verità, Padre mio. Nel nome di Gesù, alziamo la nostra voce quest'oggi, Signore, proclamiamo che tu sei il Signore dei Signori, tu sei il Re dei Re, colui che è morto e che è risuscitato per la speranza di ognuno di noi. Sì, Signore. Padre, nel nome del tuo Figlio amato Gesù Cristo, noi ti rendiamo grazie quest'oggi, Signore mio. Grazie per la vita dei miei fratelli qui presenti, per la vita del pastore che si dispone a venire fino a qua, viaggiando, facendo un lungo viaggio, solamente per predicare la tua parola, Signore. Amen. Non lo fa per mettersi in mostra, Signore, Sì, sì. ma lo fa perché da te è mandato, Padre Gloria a Santo. tu nome. Nel nome di Gesù Cristo, grazie Padre Santo. Grazie, Signore. Amen. Amén. Amén. Amen. Dios me le bendiga a todos. Amén.